no saben, Leo decidió irse de jurundanga por el viejo mundo. Anda por Irlanda con Zulmita, celebrando un aniversario bastante chévere. Así que les deseamos a ellos que la pasen bien y que se den, por lo menos a nombre de todos nosotros acá en Puerto Rico, unas cuantas Guinness con unos cuantos shots de whisky irlandés integrados y que la pasen muy bien y nos sigan enviando fotos. Pero por favor, Leo, si vas a enviar fotos de lo bien que la estás pasando, no me la envíe a las 3 de la mañana. Lo agradezco mucho. Hay que darme una horita por lo menos para poder seguir durmiendo, ¿verdad? Porque aquí empezamos temprano. Yo soy Cristian Sobrino. Los que me conocen, esto es típicamente los lunes, pero voy a estar aquí hoy, mañana, miércoles y el lunes que viene, haciéndole las vacaciones a Leo en lo que él termina ya. Y hoy, el lunes, vamos a invertir un poco el orden. Típicamente Leo siempre hacía su locución de 1 hora y después así empezaba con el invitado a las 9 de la mañana. Pero hoy tenemos un invitado que decidió ser un funcionario público responsable que empieza a trabajar a las 9 de la mañana. Así que tenemos aquí acompañándonos al recién nombrado director de la Oficina de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico en Washington, también conocido como PRAFA, Luis Daniel Dávila Pernas. Saludos, Cristian. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Mira, ¿ya cuánto va de el nombramiento, Luis Da? Fue el 20, creo que llevo ya 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas hoy. ¿Ya te arrepentiste o estás muy feliz? Para nada. Estoy como pez en el agua, como dicen por ahí. Me han llamado varias personas, creo que es grato para ti, me han llamado a decirle, oye, el muchacho este vino como que con energía. Y yo, pues sí, es así que lo conocíamos siempre. Yo creo que para la audiencia ahora mismo lo más importante quizás que podría darnos, estamos ahora mismo en Semana Santa, todo el mundo está aprovechando que los días se ponen un poquito más lentos. Yo en la calle no vi casi carro hoy. Todo el mundo va a tener un fin de semana largo, sea por motivo religioso o por tiempo familiar, ¿verdad? Pero ¿dónde estamos ahora mismo en Puerto Rico? ¿Dónde está Puerto Rico en la agenda en Washington, D.C., en estos temas que se están discutiendo ahora? Está el Congreso en sesión. O sea, ¿cuál es el mapa que tú estás viendo ahora en estas primeras 2 semanas y las próximas 2 semanas que vas a estar enfrentando? Pues mira, ahora el Congreso también se va de receso. Ok. Se va a receso esta semana y la Muchos semana que viene. No regresa. Bueno, hay mucho. Aprovechan el Easter break. Claro. Easter se celebra, ¿verdad? Universalmente. Es como la Navidad, ¿verdad? Que es un tiempo que la gente, ¿verdad? Se lo toma para reflexionar, etcétera. Así es que ahora pues tenemos 2 semanas para prepararnos para cuando regrese ese Congreso. Una de las cosas que trabajamos, que vimos resultados ya el viernes, fue lo de Medicare Advantage. Explica eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Nada, básicamente hubo una reformulación de unos códigos de riesgo, digamos. Iban a eliminar unos códigos dentro de... En arroz y habichuela iban a pagarle menos a los planes médicos de Medicare Advantage en Puerto Rico, lo cual iba entonces a reducir el pago a los proveedores, lo cual entonces iba a ser más difícil que los pacientes de Medicare Advantage, que son casi como 600,000 personas en la isla, pudieran continuar. Y el estimado era que se iban a perder $800 millones y el viernes... Son buenos. Sí, sustancial. Así que el viernes CMS, que es la agencia, ¿verdad?, que regula, que propuso el reglamento que iba a cortar esos fondos, básicamente dijo, no, vamos a estudiarlo un poquito más de detenimiento y vamos a hacerlo poco a poco escalonado, los ajustes que estamos proponiendo. O sea que de aquella... lo que teníamos el hacha encima de que nos iban a cortar 800 millones de un día para otro, ahora va a ser una cuestión de 13. Exactamente. De hecho, te vas a sentir súper bien esa primera plana tuya. Pero me siento bien en el sentido de que lo que le pedimos fue exactamente lo que hicieron, ¿verdad? De posponer la aplicación. Y Carlos Mellado, que es el secretario de Salud, esa era la razón por la cual él estaba, creo que también estaba por allá, la comisionada residente estaba teniendo el tema. Había una coalición de varios sectores de la industria de la salud en Puerto Rico. Correcto. Y estaban todos trabajando en esa línea. Pero el cambio de esta agencia federal fue solamente en cuanto a Puerto Rico no. o hacia toda la nación. Es a nivel nacional, todos los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Puerto Rico, dado la población nuestra envejeciente es tan grande y tan significativa que el impacto en Puerto Rico era desproporcional comparado al resto de la nación. Y que en la mayoría de la nación, los pacientes que están en Medicare no usan un plan médico como nosotros, que son los famosos Advantage. Allá ellos tienen otros arreglos, que aquí existen también, pero por varias dinámicas en Puerto Rico, siempre los Medicare Advantage han sido, desde que se inventó esto ya en la época de Bush hijo,
que se organizan estos planes médicos han sido la manera primordial de cómo los diferentes pacientes de Medicare se cubren esos servicios de salud. Exactamente. Aparte de lo de Medicare Advantage, ¿qué otras cosas tenemos en el panorama? Pues mira, lo hablé con Leo la última vez que estuvimos aquí, Sí. en Nap to Snap. Tenemos, ¿verdad?, el famoso Farm Bill o el Bill de Agricultura que se aprueba cada 5 años. Que la gente recordará hace 5 años el tema en cuanto a ese Farm Bill que Pero de los gallos. fue lo de los gallos. Que de hecho tengo una reunión con el sector gallístico hoy por la tarde porque también ese Farm Bill, ¿verdad? Opera ese tipo de temas. Vamos a remover la prohibición. Pues ahora mismo yo creo que el Estado de Derecho es que se pueden permitir siempre y cuando no afecte el comercio interestatal. Así es que veremos a ver. No sabía que ese era veremos a ver, ¿verdad? ¿Verdad? Cuáles son los reclamos del sector. Para eso estamos, para escucharlos, para ver de qué manera podemos ayudar, facilitar, colaborar. ¿Qué implica ese brinco me imagino que en español sería del pan al pans? Correcto. O del nap to snap, como se dice en Estados Unidos. El brinco es significativo. Estamos hablando de 1.500 a 2.000 millones adicionales en fondos de asistencia nutricional. En otras palabras, Puerto Rico recibiría mucho más dinero para alimentar a nuestras comunidades pobres. Y no solo eso, sino que la gente que hoy día tiene un salario, digamos, el que sea, ¿verdad? Y si gana una peseta más o 50 centavos más, va a perder ese beneficio. Podríamos subir esas tablas de ingresos para que la gente no solo pueda entrar a la fuerza laboral, sino que los que están ya dentro puedan recibir aumentos y no perder el beneficio. O sea, si te entiendo bien, el cambio también permite que el gobierno local permita algún tipo de transición que hoy en día no se puede para que una persona que sea beneficiario de estos programas, si comienza a trabajar, si le suben el sueldo, si, qué sé yo, le entra, empieza a hacer algún tipo de trabajo por el lado, algo por el estilo, donde pueda generar más ingresos, esto permite que no se les, bueno, que no es que cuestión se quede castiga, ¿verdad? Porque al final del día que te paguen por trabajar es bueno, pero el que no, permite que haya una transición en ese proceso. ¿Cómo así? Y es súper drástico. Mira, te doy un ejemplo. Ahora mismo hay personas que trabajando full time a salario mínimo no tienen derecho al programa de asistencia nutricional. Bajo este cambio, si se diera el cambio y recibimos esos fondos, el cálculo todavía no está escrito en piedra el número final, pero las personas podrían inclusive ingresar hasta $2.500 mensuales y todavía cualificar para esos fondos de asistencia nutricional. Y en esta discusión, Luisa, tú no has visto, y esto de nuevo uno lo ve más por redes sociales, pero hay unos grupos organizados en Washington, son independentistas, activistas, que se están dedicando mucho al tema del cabildeo sobre el tema del estatus en Washington. Están bien organizados, yo creo que pues son independientes, whatever, ¿verdad? A Dios que reparta suerte, pero en lo que sí hemos estado viendo algunos de estos grupos es que van a los diferentes líderes congresionales o van a diferentes oficinas del gobierno federal y dicen, no, espera, no ayude a Puerto Rico con este tema porque esto es malo, esto hace que la gente esto es lo que dicen el mantengo, ¿verdad? Que es lo que a veces yo he dicho en el programa, que cuando una ayuda beneficia a un sector económico, le decimos que es justicia social. Y al segundo que sea un asunto donde ayudar simple a la gente pobre o a la gente más humilde, eso es mantengo, ¿verdad? Y jugamos con estos juegos. Y este grupo están haciendo eso, ¿verdad? Sí, es un grupo. ¿Tú lo has visto? ¿Tú crees que han calado? ¿Creen que tienen algún tipo de Yo creo que no. Yo creo que lo poco que han calado ha sido negativo para ellos mismos. Creo que le han hecho un daño terrible a esas facciones que usualmente se han unido, ¿verdad? En términos del ideal de estatus, ¿no? De independentismo en Nueva York. Eso ha roto con todas esas alianzas. Por ejemplo, es que son tan, ¿cómo te digo? Son tan agresivos en el verbo, son tan agresivos en sus posturas, que francamente están un poquito locos también a veces. Han encontrado bien poco apoyo. Y yo creo que también nosotros lo vemos mucho más porque dentro del microcosmo de lo que son las redes en Puerto Rico, ¿verdad? El algoritmo, etcétera, te lo tira constantemente. Pero honestamente, cuando uno mira el reach, cuando uno mira más allá, la gente no sabe quién rayos son estos. Y decimos grupos en plural, es un solo grupo.
De hecho, ese mismo No, es grupo... que ellos organizan 7 grupos a la misma vez y después cada uno firma la carta. 7 en una mesa y todos son 7 Exacto, organizaciones. Sí, exacto, sí, así lo que- hemos visto Y también. creo que nosotros en el movimiento estadista debemos acoger la iniciativa y crear 7 grupos en un mismo día. Y Bueno, hay unas darle volumen. coaliciones ahí, Sí, las últimas exacto. cartas que han salido, yo he visto algo parecido, pero Si les funciona a ciertamente... ellos, que nos funciona a nosotros, ¿verdad? Exactamente. Pero lo que me estás diciendo es que no les está funcionando. No, a ellos no. A ellos no, yo creo que se están disparando en el pie. De hecho, ese grupo en particular tuvieron que votar, creo que el presidente que tenían. Ok. Hubo ahí como una revuelta interna porque ellos mismos se dieron cuenta que no estaban teniendo ni la- siquiera acceso. Y la gran ironía es que entiendo que ese presidente era empleado federal. Correcto. O sea, esto Viviendo de la es un tipo- estadidad. Esto es un tipo que vive del gobierno federal. El gobierno federal le paga los chavitos, como dice Leo, ¿verdad? Le da de comer, le da sus beneficios, se va a retirar con una pensión del gobierno federal, vive en Washington o en Virginia, donde sea, ¿verdad? Todo el mundo vive en esa área. Y a la misma vez está diciendo, no, pero a Puerto Rico no los ayude porque eso los mantiene demasiado feliz y eso es malo. Así mismo. Ese personaje. Así mismo. Y en términos de los esfuerzos que tú has estado haciendo ya, oye, ¿verdad? La comisionada residente, pues, es electa y tiene ya su rol y Jennifer ya lleva casi 8 años, así que tiene una carta de presentación ya establecida, pero los esfuerzos que tú llevas con la oficina para dar la oficina a conocer o a presentar que llegó un jefe nuevo que está trabajando, ¿cómo te ha ido eso? Pues súper bien, súper bien. Tengo la ventaja de que no es mi primera experiencia en Washington. Muchas de estas oficinas ya me conocen. Ahora sí me he presentado formalmente vía carta, etcétera. Ha habido una buena recepción, buena respuesta. Estamos trabajando con los comités de jurisdicción. Por ejemplo, este tema de los fondos de asistencia nutricional se van a trabajar a través de los comités de agricultura, tanto en Cámara como Senado. Ya estamos estableciendo esas relaciones, tanto con el bando republicano, el bando demócrata, entender, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos de que podamos insertar esta disposición? ¿Has tratado de tirar puente con personas que quizá en el pasado o no han estado identificados con el tema de Puerto Rico, que quizás no han estado identificados con los principios de estatus del gobernador? Por ejemplo, o sea, para mí, yo lo digo constantemente, para mí la gran ironía que yo tengo ahora la dicha de haber vivido es ver como una persona como Nidia Velázquez, que en términos políticos partidistas puramente se consideraba que era enemiga férrea del movimiento estadista, de los PNP, etcétera, y de momento da este virazón, no un virazón como tal, yo creo que de verdad demuestra algún tipo de crecimiento de conciencia sobre el tema y dice, bueno, pues no es lo que yo quiero, pero lo que me importa al final es que sea un proceso que dé un resultado y pues vamos para adelante con este proceso y creo que hay espacio, quizá, oye, nunca vamos a agarrarnos las manos y cantar juntos, ¿verdad? Pero por lo menos para trabajar alguno que otro tema puntual. ¿Tú has hecho ese tipo de esfuerzo? Definitivo. Y con el lado republicano. También, de hecho. Ahora no te entregues, though. Bueno, el lado republicano es importante el sector agrícola, o sea, las áreas rurales. Cuando la última vez que estuve con Leo aquí, estuvimos hablando un poquito de eso. De la demanda de cada área. Correcto, o sea, en la medida que tú incrementes dicho sea paso, está en Facebook, entre 1.500 millones a 2.000 millones en fondos de asistencia nutricional adicional para Puerto Rico, tiene un efecto correlativo inmediato en las importaciones de esos productos. O sea que las papas, el pollo, la carne, la levadura, todo lo que se importa de los Estados Unidos al momento, una vez se incrementen esos fondos, automáticamente incrementan esas importaciones, lo cual tiene un beneficio económico para esos sectores, que en su mayoría están en áreas rurales, que en su mayoría son representados por republicanos. Y esos son los puentes que yo estoy teniendo con esas oficinas. ¿Y cuál ha sido la recepción hasta ahora? Hola, ¿cómo estás? ¿Nos recordamos de ti? Pues, como te digo, en la cuestión esta económica del sector agrícola, yo creo que ha sido de sorpresa. No tenían idea, no lo tenían en el radar. Y creo que eso es súper positivo, porque en la medida que vayan a negociar este bill, ¿verdad? O esta legislación, pues cuando ellos entienden que concederle ese punto a Puerto Rico, concederle ese punto a los demócratas, realmente es un punto de victoria para ellos y sus sectores económicos y los constituyentes que representan, pues ahí tienes la fórmula ganadora. Es lo que necesitamos para que incluyan eso. Yo creo que yo vi un estudio cuando por lo menos yo estaba en el gobierno, que si tú cogías a Puerto Rico y lo tratabas como si fuera un consumidor aparte del resto de los Estados Unidos, Puerto Rico era como el socio número 3 o 2
en términos agrícolas de todos los Estados Unidos absurdo. por todo el consumo. Obviamente internamente hay mucho más consumo, Ujú. pero en Puerto Rico se consume un montón de Bueno, productos. son 6.500 millones de dólares en productos importados anualmente del mainland. No solo agrícolas, sino también los pollos, la carne, la levadura que se utiliza para hacer el pan. Ya que se hace pan en esta isla. Todo viene, no se podría hacer si no se importan esos ingredientes de materia prima para poder hacerlo. En otros temas, aparte del SNAP y el Medicare, por ejemplo, siempre está, el gobernador mencionó el tema de las leyes de cabotaje aéreo, leyes de cabotaje naval, etcétera. ¿Eso es un tema que ustedes están trabajando ahora mismo? Definitivo, y hay legislación presentada desde hace mucho tiempo por la comisionada, que cada vez que hay un congreso nuevo Pero vuelve en y la lo vía presenta. administrativa, ¿no ha habido algún tipo de movimiento? Yo creo que hace falta legislación. Creo que hace falta legislación en cuanto a ese tema. Hay otro tema que me interesa muchísimo también, y lo estuve conversando con Manuel Lavoy el otro día, y tiene que ver con los costos de los proyectos bajo el Stafford Act de FEMA, que ya tienen una cantidad establecida, pero esa cantidad establecida fue basada en una realidad preinflación. Y entonces, ¿verdad? Siempre hay maneras de poder ajustar y poder llevar a cabo los proyectos, pero va a llegar un momento donde esa inflación se va a comer en los estimados anteriores. Y FEMA no tiene autoridad para cambiar esos números. ¿De ninguna manera? De ninguna manera. Y eso no es un issue que solamente está afectando a Puerto Rico, está afectando a todos los estados. Cada vez vimos la semana pasada los tornados devastadores que hubo en Mississippi. Eso ocurre, ¿verdad?, con mucha frecuencia, y hay muchos estados que tienen ya, ¿verdad?, digamos, unos proyectos ya establecidos con unos costos establecidos que ahora esos costos han incrementado. Así es que... Y eso, en ese sentido, ¿no hay algún tipo de alianza natural con Texas y Florida que Sí. pasaron por los huracanes también, más o menos al mismo tiempo que yo, que también tuvieron problemas? Porque todo el mundo habla de que aquí el dinero no ha salido, ¿verdad? Pero en Texas y en Florida han tenido problemas con que el gobierno federal le reembolse el dinero que se le había asignado. Lo que pasa es que como son lugares altamente prósperos, pues ellos construyen como si fuera una aseguradora y pues están 10 años peleando con FEMA. Lo hay, y de hecho ha habido un reconocimiento público por parte de FEMA de que ha sido así. De hecho, hubo una vista en el Congreso hace como 2 o 3 semanas donde se tocó este mismo tema. Y está bien caliente ahora mismo porque pues la inflación ya ha tenido el efecto de que han podido calcular que en efecto los proyectos van a costar más de lo que se había estimado originalmente. Así es que es algo que esperemos poder montarnos en la ola y ir todos juntos, unidos de la mano con estos estados, ¿verdad? Exacto. Y con estas áreas. Que por lo menos en la Cámara me imagino que tienen más acogida ahora porque la Cámara es republicana. Es republicana, pero nuevamente es un issue que de verdad no tiene colores. Es un issue ya de ¿verdad?, claro, de números, y contarle que se presente la evidencia que así compruebe no el tiene hecho. colores, pero el que te lo anuncia definitivamente tiene una banderita justo al lado, ¿no? Sí. Eso sí. Pero ahí es bipartita Okay. el reclamo, y espero que la solución pues llegue de forma bipartita también. Y con Casa Blanca, ¿has podido tener comunicación? Sí. Allí, si no me equivoco, todavía trabaja Gretchen Sierra Zorita. Sí, Gretchen es tremenda aliada. Yo sé que ha tenido algunos lugares sus críticas, etcétera, pero yo la respeto muchísimo, la conozco, de hecho, de mucho antes que entrara al servicio público, que ella entrara al servicio público. Ella siempre ha estado, ¿verdad?, bien envuelta en los temas de Puerto Rico, y la conocí en mi primer año cuando trabajé en Washington, ya hace 8 años casi. Así es que nada, es buena persona, buena aliada, pienso que tiene buenas intenciones, y desde antes de yo entrar en funciones ya estaba teniendo reuniones con ella y con los distintos componentes del tema de salud para los de Medicare Advantage. Hablando de equipo, y quizá si no podemos cubrirlo antes de la pausa, lo seguimos después, ¿verdad? Pero la semana pasada salieron unos artículos en el Nuevo Día que reseñaban las contrataciones de diferentes oficinas legales y de cabildeo, y algunas de estas oficinas legales pues se registraban como que cabildeaban para Puerto Rico o para entidades de gobierno de Puerto Rico en ciertos temas, y se dio, yo creo que una discusión no muy productiva de entender por qué el gobierno de Puerto Rico necesita invertir en estos asuntos. Y lo digo porque se enfocan en que si en la rama ejecutiva se contratan a esta gente, que si en la legislatura se contratan a esta gente, que si la Junta de Supervisión Fiscal misma, que tiene todos los poderes del universo según ellos bajo la ley promesa, también tienen sus cabilderos contratados y les pagan mucho mejor que todos nosotros juntos, ¿verdad? Y no entramos en la razón de, ven acá, ¿por qué todo el mundo? O sea, la única gente que falta en el país es que el Tribunal Supremo tenga un cabildero. O sea, es lo único que les falta.
¿Por qué todo el mundo en la estructura de gobierno de Puerto Rico siente la necesidad de tener cabilderos y abogados de gobierno en Washington, pagarle esos rates y qué es lo que se adelanta con ese trabajo, ¿verdad? Esa discusión yo no la veo. Lo que hacemos es, está fulano, le pagamos X, fo, y no se explica el por qué. No, la razón principal, y es la más obvia, es que no tenemos voz y voto ni en el Congreso ni en la Cámara. O sea que usualmente... Pero digo de nuevo porque no creo que es suficientemente obvio. Bueno, pero es que lo es. O sea, para mí, ¿verdad? Los que hemos trabajado ese tema. Los que pero la gente gente tiene el programa lo saben, pero otra gente no entiende lo que eso significa. Otra gente no entiende lo que significa esa disparidad en la forma en que nosotros batallamos allá, ¿verdad? Allá tener 2 senadores, prácticamente un senador puede secuestrar el gobierno entero. Lo vimos con Joe Manchin. Joe Manchin era casi o igual de poderoso que el presidente de los Estados Unidos, porque era el que decidía lo que iba y lo que no iba. Igual Pelosi en su momento, cuando era speaker de la Cámara, ella aguantó el dique contra Trump, contra el Senado de McConnell en esas negociaciones. Así es que yo pienso que tener la falta de no tener ese apoyo, de no tener ese instrumento de poder, digamos, ¿verdad? Es algo que entonces hay que buscar como tú complementas, pero no es algo, yo te diría también, Cristian, la gente tiene que entender, por ejemplo, la ciudad de Jacksonville tiene cabilderos. Ciudad de Jacksonville va y contrata, ¿verdad? Bueno, pero Jacksonville tiene que defender su ley de cabotaje. Su ley de cabotaje, su industria, ¿verdad? Marítima, etcétera, su transporte. Hay muchísimos sectores públicos que tienen consultores también. En Texas también hay unas ciudades. Recuerdo cuando se dio el problema de aquellas tuberías que se congelaron en invierno hace no sé cuántos años. Texas. En Texas, Sí. la ciudad de Austin, no me acuerdo qué ciudad, tuvo que contratar firmas de consultoría para ir a llevar el mensaje de lo que estaba ocurriendo realmente, porque había mucha desinformación a nivel nacional. O sea, que no es una cosa única de Puerto Rico, pero sí. La yo creo escala que de Puerto Rico es mayor comparado a esos estados, a esas ciudades. Yo diría que el hecho de que hay más firmas contratadas se refleja o es un resultado de esa falta de representación y de voz y voto que tenemos allá. Eso definitivamente es un factor. Y si ¿verdad? Y si esas figuras, sean 2 senadores, sean unos cuantos representantes, todos con voz, voto y con el poder de chantajear a otros estados, en teoría, pues, no se necesitaría quizás para algún asunto puntual XYZ, pero no sería algo tan generalizado como lo que hay ahora. Bueno, sí, y creo que, por ejemplo, y no es tanto chantaje, es negociación. Es, mira, tú quieres, sí, negociación es chantaje. tú quieres que yo te confirme la embajadora, yo no sé, de Japón o de Estados Unidos en Japón, pues te lo confirmo, pero me tienes que dar esta allocation de fondos para la gente en Puerto Rico. Me tienes que quitar la prohibición de los gallos. Exacto, podría ser una. O mire, hay hasta sectores aquí, y creo que lo escuché en tu podcast cuando entrevistaste a Frankie Martínez, que es buen amigo. Tanto que hablan, ¿verdad?, de centros culturales, etcétera. Podríamos hasta negociar que se inviertan cientos de millones en centros culturales en Puerto Rico. Rubén Berrío una vez nos dijo cuando, porque Rubén, no sé si todavía, pero cuando yo estaba en la Escuela de Derecho en la UPR, él era catedrático de Derecho Internacional. De hecho, creo que tuvo una pelea en unos casos, de los casos de jurisprudencia sobre asuntos políticos en la empleomanía pública en la época de los 90. Y él nos daba la clase y él decía, pero si qué diante la cultura, si con la estadía probablemente nos van a poner un centro de Puerto Rico en cada municipio y 37 en Washington y otros más en Nueva York, que sí, la disponibilidad de esos fondos, cuando tienes personas que están electas para procurarlos 100% del tiempo y estar buscando otro esfuerzo, pues sí, tiene todo el sentido del mundo, que ese sería probablemente el resultado si nosotros estuviésemos sentados en la mesa con los mismos poderes, tú dices de negociación, yo digo de chantaje, que todo político federal tiene. Y vamos a hablar claro, la razón por la cual hemos recibido tantos fondos en años recientes es por el huracán. Es por el huracán y el hecho de que ese huracán creó que Puerto Rico se convirtiera en un balón político entre demócratas y republicanos. Es la única razón. Y por esa razón es que entonces se dieron esa ¿verdad? Bueno, seguimos después de la pausa y también Luis Cristian Sobrino. Leo Díaz está muy bien y saludable, pero decidió cogerse la semana para ir a darse shots de whisky y Guinness con Zulmita y celebrar su aniversario allá en Irlanda, en el Viejo Mundo. Y yo con mucho gusto y con mucho placer le hago las vacaciones y trato quizás
Manuel Cañaveral, como dice Leo, ¿verdad? Luisda, es la hora clave. Sé que has estado anticipando esto ya por varias semanas, desde que yo te dije que ibas a venir hoy para acá. ¿Cuál es el almuerzo del día? Pues mira, la última que estuve aquí recomendé un salmorejo de jueyes. Ok. Hoy voy a recomendar unas canoitas Unas canoitas. de plátano con carne molida, un poquito de queso derretido por ¿Y con arriba. qué se acompaña eso? Yo creo que con un aguacate. Un aguacate con arroz blanco, una ¿no? ensaladita también Yo arroz nunca he blanco. notado que Puerto Rico es un lugar mágico donde la lasaña se acompaña con arroz. Sí. Carbohidratos por todos lados. Qué azúcar, rico. azúcar. Así es que. Mira, Luis, antes de irnos a la pausa, estábamos tocando los temas que tú estás atendiendo allá en Washington, como director de la Oficina de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico. Y tocamos un poco el tema también de este asunto de la contratación de ciertos cabilderos y abogados por todas las ramas del Gobierno de Puerto Rico para atender los temas puntuales de la isla y las causas que cada una de esas ramas adelanta. Le falta al Tribunal Supremo contratar sus cabilderos, aunque creo que ellos se defienden muy bien en ese área. ¿Cuál es la agenda luego de este tema de Medicare y Medicaid? ¿Cuál es tu agenda de trabajo hacia los próximos meses? Quizás, vamos a decir, dentro de un año, medio año. O sea, ¿qué es lo que tú estás tratando de preparar para ejecutar? Bueno, un tema que no hemos Porque hablado. el gobernador exclamó 37 veces en su mensaje, ¿verdad? Haciendo que las cosas pasen. ¿Qué es lo que tú estás en lo que te toca a ti tratando de hacer que pase? Bueno, hay un tema que no hemos tocado, el tema de la estadidad. Ah, ok. Es importantísimo. Sírvete con la cucharada. Es importante. Es que, mano, pues, es política pública. Yo sé que los haters allá afuera lo van a criticar, etcétera. Legislada. A mí no me da nada, ni un ápice de miedo, nada, ninguna crítica de esa. Es política pública y vamos a darle para adelante. Okay. Vamos a darle para adelante el tema. Estamos esperando que se reintroduzca el bill de estatus. Jennifer González dijo en una entrevista, o no sé si lo dijo ella y lo recalcó José Delgado en el Nuevo Día, pero de que estaban esperando coordinar algo de unos calendarios para someter nuevamente el proyecto de estatus. Sí, la intención era que se presentaran los primeros 3 meses, pero el calendario, pues lamentablemente no dio tiempo. Ahora se va a receso del Congreso 2 semanas, pero se espera que la semana del 17 de abril, que es cuando vuelve el Congreso, esa semana se debe presentar el proyecto nuevamente. ¿Y sería similar como el proceso que se llevó a cabo la última vez? ¿Verdad? Hay que ver el lenguaje, pero lo que he recopilado de estas primeras 2 semanas es que va a ser exactamente el mismo lenguaje. Probablemente lo que cambie sea las fechas, porque ese bill tenía un plebiscito que iba a ocurrir en el 2023, pues ese no es el caso ahora, ¿verdad? Tiene que aprobarse. Así es que habría que cambiar la fecha para una fecha posterior, pero en cuanto al lenguaje ya negociado entre las partes, entiendo que va a ser el mismo. ¿Y no te preocupa que ahora que estemos en una dinámica donde la Cámara Republicana alguien trate de usar a sus amigos cavernícolas, retrógradas, racistas en la Cámara para tratar de incluir el ELA como está en el proyecto de ley? No me preocupa porque sé que lo van a hacer igual, o sea que no me va a sorprender, pero creo que no hay ambiente para eso, no lo hay. Yo creo que, ¿verdad? Esperaría y vamos a trabajar duro para que como mínimo se le dé el debido proceso dentro del comité, ¿verdad? La última vez la crítica mayor y oposición republicana mayor fue que ellos alegaban que no se les dio tiempo suficiente para analizarlo y que se había bajado por descarga, que se había hecho la trágala, etcétera. Pues vamos ahora, se está presentando bien temprano en el Congreso, cosa que no ocurrió la última vez. Recuerden que esto no llegó a un consenso hasta cuando quedaban 6 meses para que se acabara el término. Sí. Ahora se va a presentar bien al principio, o sea que va a haber tiempo suficiente. Yo creo que por mucho tiempo, y yo creo que yo lo dije en este programa con Leo, yo decía, mira, aquí no se va a aprobar nada. O sea, Jennifer tenía su proyecto con Darren Soto, que era puramente estadidad. Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, no me acuerdo si hay otra persona, tenía el de ellos, que era la Asamblea Constituyente de estatus. Y ese junte no ocurre hasta... Y a mí me tomó de sorpresa, para serte honesto. No sé si a ti te sorprendió que se pudo llegar. Y me sorprendió incluso que se marroneó a tal punto que hasta el mismo presidente, que uno puede ser republicano, conservador, liberal, pero en este tema yo creo que todos somos agarraditos de mano, ¿verdad? El presidente bajó duro con una declaración de política pública de su oficina diciendo esto es lo que yo apoyo, punto, se acabó, no hay más nada. Y por eso es que es histórico, porque presenta
ahora un nuevo punto de partida donde no hay que volver ¿verdad? a negociar este tipo de cosas. Ya está claro cuál es el vehículo, cuál es el camino y se presenta automáticamente. Ahora falta que los republicanos lo vean como una alternativa también. Y creo que estoy bien interesado en ver ese debate, esa discusión. Creo que hay que educar muchísimo. Y pues veremos a ver dónde nos lleva eso. En el Senado, ¿cómo lo ves? Mira, el Senado es un poco más complicado, pero tú mencionaste algo importante, que es que en su momento habían unas facciones divididas, ¿verdad? Y había unas facciones divididas en el Senado también, la gente no lo recuerda. Bob Menéndez. El Senado típicamente es más como que no breguen ustedes allá en la Cámara, no me molesten. Pero habían dos proyectos. En su momento hubo dos proyectos. Estaba el proyecto de estadidad, que era liderado por el senador Heinrich, y estaba el proyecto de la constituyente, que era liderado por Bob Menéndez. Bob Menéndez llegó a tener 12 coauspiciadores en ese bill. Si se lograra que el senador Menéndez logre llegar a esa misma madurez política y ese momento transformación que tuvo, ¿verdad? La congresista Velázquez, pues podríamos sumar 12 coauspiciadores adicionales a los que ya han estado en el pasado. Entonces ya no estamos hablando de 5 gatos, estamos hablando de 20, 25, no sé, un número bastante significativo que mostraría progreso del tema. Y creo que eso también va a la par con el hecho de que técnicamente en Puerto Rico la única gente que se opuso fue la gente que quería que se incluyera la colonia, que se incluyera el territorio. O sea que en ese sentido... Bueno, y los independientes un poquito más radicales que entienden que no hay ninguna otra alternativa excepto República y nos vamos. Pero fueron muy pocos, porque hubo muchos independentistas que estaban muy contentos porque incluía unas disposiciones de ciudadanía americana, etcétera, que ellos siempre habían abogado por ellas y se incluyeron. El hecho de que el debate más grande sobre ese proyecto era cuánto tiempo íbamos a mantenernos ciudadanos americanos con fondos federales en la independencia, en la libre asociación, es todo lo que tú necesitas saber para entender de que ese debate ya se acabó. Exactamente. De que el debate, o sea, el perro literalmente agarró el carro y lo tiene virado al revés. Y la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer ahora con esto? ¿Verdad? Y hay algo que tocar en la próxima hora. Pero sí, el asunto está, la intriga que a mí me da es cómo reaccionar todavía de una manera que sea eficaz y que sea eficiente con argumentos como lo que todavía levanta Marco Rubio, Rick Scott, los dos senadores de Florida, que ambos, cuando están bien cerquita de la elección, hablan de la estadidad y después pues, hablan, bueno, hay que mantener unas cosas. O sea, ellos hoy, en el Nuevo Día este domingo, que ambos son reseñados y hablan, bueno, Puerto Rico tiene que enfocarse en su economía y en salir de la quiebra esto, y me dan ganas de enviarle un mensaje por WhatsApp o algo diciéndole, mira, caballo, salimos de la quiebra hace 2 años. O sea, ya de que cosas pueden mejorar, siempre, dramáticamente siempre pueden mejorar. Pero este no es el mismo Puerto Rico de hace 3 años, ciertamente no es el Puerto Rico que yo vi cuando yo entro al gobierno con Ricky, que de momento era como que tenemos que estar asustados, embarrados encima de que de momento no va a haber dinero y quizás tengamos que cerrar. Este no es ese Puerto Rico, las cosas cambiaron dramáticamente. Y entonces, pues me frustra ver ese tipo de artículos, ese tipo de expresiones trilladas, que la fecha de expiración fue hace 2 años. Y como que no veo el pushback a ese tipo de cosas. Y que demuestra un poco también que cuando se nos trata en igualdad de condiciones, cuando se nos da un poquito de cariñito, la isla prospera. Las cosas pasan y la isla prospera. Y yo creo que hay un argumento también de seguridad nacional que hay que también darle a esos sectores republicanos. Por ejemplo, ahí ellos siempre están bien pendientes a lo que está haciendo China y la expansión de China, etcétera, etcétera. China está teniendo mucha influencia en muchos países latinoamericanos y en el Caribe. Mira, eso es un ángulo que yo creo que el sector estadista ha abandonado por un tiempo o que no lo ha tocado, ¿verdad? La importancia, ¿verdad? En términos de seguridad nacional, y no es como era antes, ¿verdad? De las bases navales, etcétera, cuando la Segunda Guerra Mundial, sino ya esto es un poco más especializado, digamos, ¿verdad? Más moderno. Bueno, el caso, por ejemplo, de Taiwán, su activo militar más grande no es ni su proximidad a China, ni su ejército, ni sus misiles, es la fábrica de los chips de procesadores. Exactamente. Que esa fábrica desaparece, nosotros vamos a tener un problemita con nuestros iPhones y con nuestras computadoras y con nuestros carros y con todo. Porque el chip se ha convertido en la espina dorsal de toda la economía moderna que vivimos hoy en día. Lo que me lleva al segundo punto, que es entonces el argumento económico que hay que hacer a esos sectores republicanos. Entender que aquí
hay una oportunidad bien grande de los Estados Unidos concentrar gran parte de esa industria de semiconductores, por ejemplo, a través del CHIPS Act que se acaba de legislar y utilizar a Puerto Rico, ¿verdad? Como un hub para eso y el efecto económico que eso tendría para la nación. La relación tuya y de la oficina con la delegación de Delegación congresional. es la delegación congresional, es el título oficial, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Yo me sonreía porque recientemente había visto a Ricardo Rosselló diciendo unas cosas muy bonitas, una carta que tú le enviaste, Uh-huh. y simultáneamente veía un video de Elizabeth Torres, que no puede estar más en contra con Ricardo, pero también estaba diciendo cosas muy bonitas tuyas, de algo que tú le escribiste, algo por el estilo. O sea, ¿cómo tú navegaste esa agua? Pues honestamente fui honesto. O sea, yo no puse nada en esa carta que no fuera verdad y que no fuera verdad lo que yo sentía. De hecho, la carta se le envió a todos, a los 6 miembros de la delegación congresional, sin distinción alguna. El ex gobernador, ¿verdad?, decidió compartirlo en las redes y yo, pues, con mucho gusto, ¿verdad? Mientras más se comparte y se propague la buena nueva, pues que para bien sea. Pero en toda honestidad, ¿verdad? Yo siempre he tenido ¿verdad? Mi espíritu siempre ha sido de colaboración. Yo creo que ellos tienen, la delegación como tal, tiene su propia autonomía, tienen el poder de autoconvocarse, de establecer estrategias, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido, pues yo quería de entrada, desde el saque, desde el inicio, decirle a ellos mi pensar en cuanto a ese particular. Y creo que ha tenido buena recepción. Al final ahí me inspiré un poquito con la pluma, pusimos una cita de Barbosa. Con la pluma, Luis. Bueno, pero hay que hacerlo, hombre, porque es que hay que llamar también y hay que hacer esos reclamos. Yo creo que nosotros, ¿verdad?, tenemos una responsabilidad y se puede caminar y comer chicle a la vez y hay una convicción que está ahí. Es política pública y hay que, en todos los lados, en todo momento, hay que luchar por adelantar ese paso hacia la descolonización de Puerto Rico. Y tú ves que tu rol simplemente es como, bueno, no tu rol, el de la oficina, Uh-huh. es más como un intermediario para atender los recursos de ellos, o tienes una participación activa en lo que ellos están diseñando. No, en la reconociste autonomía, pero a la misma vez, en un momento hubo esta controversia de que si los salarios, quién los paga, cómo se pagan, después ahora hay una controversia con la Oficina de Ética Gubernamental, Uh-huh, que los quiere poner a rendir informe. Yo, francamente, no sé, no le he dado mucho análisis al argumento legal de parte y parte, pero diría lo siguiente: hay cosas más importantes en las que nos tenemos que enfocar. por supuesto. Y procurar controversias bobas con la Oficina de Ética Gubernamental, yo no creo que es la manera más sabia de adelantar el objetivo. Uh-huh. Si tienes que Definitivo. freaking dar los 3 informes, dar los malditos informes, que son un dolor de cabeza. Sí, yo hice 4. Uh-huh. Confía, yo sé que son un dolor de cabeza, pero rinde el maldito informe Correcto. y no le des armas a los opositores tuyos que ya están cuestionando tu mera existencia, Uh-huh. la razón por la cual caminas sobre la tierra y respiras, ¿verdad? Uh-huh. Con estas boberías. Estoy de acuerdo. Y En ese sentido creo que tú podrías ser, mira, tratar de servir de algo intermediario, no quieres meter tú en ese revolú, esa no es tu responsabilidad. Definitivo. Pero ver si hay alguna manera que ellos puedan llegar ya a un entendido y no tenemos que estar leyendo 37 artículos, tú sabes, sobre como Melinda o Zoraida o lo que sea, no quieren presentar sus informes. Uh-huh. Nos hacen daño. Y me molesta que nadie lo diga en blanco y negro. O sea, este tipo de noticias hace daño, Uh-huh. porque le quita atención a tu esfuerzo, le quita atención a todas las cosas chulas que posiblemente estás ya logrando, Uh-huh. porque no quieres decir cuánto estás pagando al mes. O sea, es una estupidez. Sí. Yo creo que ha habido algo de eso, ¿verdad? Y reconocimiento. Y yo creo que esos asuntos se van a resolver poco a poco. En cuanto a la colaboración con la delegación, mientras más ellos me quieran integrar a nuestra oficina, las puertas están abiertas. Nuevamente, es política pública y eso, pero no va a ser no va a ser una orden que salga de mi oficina, no va a ser, ¿verdad?, una agenda ya programada, preprogramada por nosotros, pero definitivamente en la medida que quieran integrarnos, pues aquí estamos y en la mejor disposición. Y con las otras ramas del gobierno, porque obviamente tenemos legislatura dividida, Uh-huh. tienen la Cámara de Tatito, tienen el Senado de José Luis. José Luis no tiene ni mayoría en su propio cuerpo, él tiene que llegar a arreglo. ¿Has tenido ya apertura con ellos? Definitivo. Con, por ejemplo, Dignidad, con Victoria Ciudadana, con el PIB, con quien sea. Mira, quizás esto le sorprenderá a varias personas cuando lo escuchen, pero una de las primeras cosas que yo hice fue llamar a todo el mundo. Yo llamé a los presidentes legislativos,
Yo llamé a miembros de Victoria Ciudadana, llamé a miembros del PIB. Les dije, estoy aquí, acabo de llegar, esta es la oficina de todos los puertorriqueños, tenemos asuntos en los que tenemos convergencia y tenemos, ¿verdad?, intereses comunes. Estoy aquí para poder trabajar lo que ustedes, cualquier idea, cualquier sugerencia que tengan, bien recibida. En deferencia, Cristian, porque pues la realidad es que tenemos muchas diferencias ideológicas y políticas, Bastante. etcétera, Y bastante. de estilo y de criterios. Pero no es sí. menos cierto que son funcionarios electos. Claro. Y que están ahí porque el voto del pueblo y de un sector de la población quiso que estuviesen ahí. Así que en ese sentido, definitivamente. Tu diferencia y tus buenos modales se distinguen. Pues esperemos que eso también rinda frutos, porque a la hora de la verdad, nuevamente, estoy siendo lo más honesto que puedo ser, ¿verdad? Lo más transparente. Yo sé que no todo va a ser color de rosa, pero al menos yo creo que yo me debía comenzar y dar ese primer paso de entrar y poder tener esa deferencia ante esas personas. La primera semana de trabajo en Washington, literalmente mi segundo día en la oficina, recibí al presidente de la Cámara, Tatito Hernández, vino con una delegación de la Cámara y nos sentamos y hablamos de todo, ¿verdad? Todos estos proyectos de asistencia nutricional, Tu foto con Ángel Mato etcétera. está bien bonita. Ángel, saludito, Ángel. Mira, Luisda, en términos de la discusión del tema de Puerto Rico, quizás la gente no recuerda, tú trabajaste el primer año de la administración de Ricardo, cuando la dirigía Carlos Mercader, tú eras el subdirector de legal. ¿Cuáles eran? Los dos, subdirector y director legal, dos sombreros. ¿Y cuál fue, o sea, tú has visto un cambio en cómo se toca el tema de Puerto Rico de allá para acá? O sea, al principio tu problema era que, mira, sí, Puerto Rico existe, estamos allá abajo, pasan los huracanes. O sea, ¿qué cambios tú has visto en estos últimos años? Y también el tiempo que estuviste abogado allá en Washington, en un bufete de allá. Pues yo creo que en términos de nuestra reputación, Puerto Rico era visto en aquel entonces como un desastre. Era primero, como la quiebra, ¿verdad? Mala paga, luego, tú sabes, desastre natural que prácticamente destrozó esta isla por la misma mitad. Y ahora es completamente diferente. Ahora es récord de desempleo, ¿verdad? El bajo, desempleo bajo, la economía bollante, récords en términos de recaudo de income tax, récord en términos de recaudos de sales tax. Aquí prácticamente no tenemos, hay tanta y tanta construcción que no tenemos suficiente gente para trabajar los proyectos. O sea, son todos indicadores positivos en la economía y eso se está viendo a nivel nacional. El hecho de que la deuda, mayormente gran cantidad de ella ya se negoció. Lo único que queda en energía eléctrica. Prepa, correcto. Es lo único que queda. Y va rumbo a confirmarse ya este año. Y ya hay, ¿verdad?, conversaciones sobre cuándo sale la Junta. Cuando sale la Junta, pues obviamente Puerto Rico va a tener el derecho a volver a entrar a los mercados de capital. Bueno, para que se vaya, tenemos que estar en los mercados de tenemos capital. que estar en los mercados. O sea que es todo, ya es una cuestión positiva. Y honestamente también tengo que decirlo, yo creo que la figura del gobernador ha sido clave en eso, en el sentido de que el demeanor de él, ¿verdad? Yo creo que él le ha traído mucha seriedad, mucha pausa, luego de tantos estragos, tantas cosas que han ocurrido. Es cómico porque yo creo que ese mismo tono de él en el 2016 y 2015 no le sirvió igual. Creo que los tiempos se han desarrollado de tal manera que creo que hoy en día ese estilo le sirve mejor de lo que le servía en un momento donde pues, todo el mundo decía esto se está cayendo en canto, quiebra, en ese tiempo era el chikungunya, ¿verdad? El Zika. El Zika, esa vaina, y era como que, hermano, necesitamos ver a alguien que esté más, y creo que por todo lo que pasó después, el tono de él, que es más, yo diría que un poquito más sobrio, ¿verdad? No es ese tono caudillista que estamos acostumbrados, latino. Creo que ahora le sirve mejor que lo que sirvió antes. Definitivo. Y tiene la carta de presentación para poder en hacerlo. Locales, yo creo que allá siempre le fue muy bien. Sí. Y yo creo que esas relaciones también con los años se van perfeccionando y evolucionando. Muchos de los que sirvieron con él en el Congreso hoy día son secretarios de gabinete. ¿De verdad? ¿Cómo quién? De Trump. Becerra, por ejemplo. Uno de ellos. No sabía eso. Ellos habían trabajado juntos. Él conoce gran parte de ese grupo. ¿No han pensado que quizás sería buena idea coger y contratar un flatbed, ¿verdad? Un camión inmenso y ponerle un letrero masivo
luces neón que diga Puerto Rico is no longer bankrupt y lo transitas por todo Washington, D.C. Por Washington y por Wall Street. Yo lo Bueno, pondría, no, Wall Street ya saben, pero de verdad para cambiar un poquito el mensaje, y es que me afectó, lo digo, me afectó leer en el periódico 2 senadores de Florida diciendo, no, porque todavía pues la Junta... Dude, pero ¿cómo te va a afectar algo que es completamente previsible? No es predecible para mí que estos 2 mamíferos bípedos conscientes de su propio ser, que ostentan poderes plenipotenciarios sobre nuestras vidas desde el punto de vista federal, estén poco informados sobre mis temas. Es que yo creo eso que me afecta. Es que yo creo que están informados. Yo creo que están informados y utilizaron esa excusa, porque es la excusa que han utilizado por 6, 8, 10 años, toda la vida. Cada vez que hablan de la Junta, me irrita que a alguien no le grite, mire, señores, la Junta fue el fracaso administrativo más grande del mundo en términos de Puerto Rico. O sea, ustedes no han metido las patas desde que llegaron a este nivel. Y hubiese salido incluso mucho más barato a todo el mundo no tener la Junta, ir directito al tribunal y cuidado que con un bailout, ¿verdad? Pero como que no sé. Yo creo que ese tipo de contestación va a parar de ocurrir cuando esos sectores y específicamente esos miembros comprendan que aquí ellos podrían tener mayor poder político. Y me explico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, aquí hay una premisa equivocada de que si Puerto Rico se convirtiera en un Estado de la Unión, va a ser automáticamente un Estado demócrata. Yo soy miembro del Partido Demócrata y soy el primero que te digo que eso no es cierto. Eso no es cierto. Y basta con ver la composición y los demográficos de la isla. En términos de la Cámara, yo creo que hay áreas rurales aquí, hay áreas en la montaña, en distintos otros sitios que yo creo que tendrían a ser más republicanos que demócratas versus las áreas metro y de mayor población. O sea, que ocurren todo. Bueno, a mí me chocó. Yo fui a West Virginia por una boda de un amigo en común que tenemos. Y por lo que yo entendía, West Virginia es un lugar sumamente conservador. Y tú caminabas por la ciudad capital y veías los mismos mensajes que tú vas a ver en Brooklyn, en Nueva York, o que tú vas a ver en Los Ángeles. O sea, sí, en Estados Unidos se da mucha esta dinámica donde todo el área rural es sumamente conservador y después tiene una ciudad en el medio que es el bloque azul, básicamente. Correcto. Pero aquí, contrario a los estados, aquí no había un resultado que diga eso, ¿verdad? Y yo creo, Cristian, por ejemplo, y esto es algo que la gente no habla y yo lo he dicho muchísimo, el año que viene, cuando todos los puertorriqueños vayamos a votar en las elecciones generales, se nos va a dar una 4ª papeleta. Además de las 3 papeletas que siempre se notan, se nos va a dar una adicional. ¿De verdad? Una papeleta presidencial, que yo sé que tú y yo hemos hablado de esto en el pasado. En el programa. Señores, esto está en el Código Electoral del 2020. La única razón que la última vez, en cuanto ustedes recordarán todo lo que ocurrió en el 2020 con lo de las papeletas y las imprentas y la Junta que no quería aprobar los fondos y pues se decidió en aquel entonces no incluirla por el COVID y por muchísimas razones. Pero en el 2020 no pueden. En el 2024 viene una cuarta. Y eso a mí me encantaría ver cuál va a ser el resultado. O sea, nosotros vamos a tener posiblemente una papeleta en Puerto Rico con Biden, si corre de nuevo, y con Trump. O DeSantis. Bueno, yo creo que hay muchos candidatos, pero nosotros vamos a poder posiblemente tener esa papeleta. Por primera vez en Puerto Rico vamos a poder ejercer el voto presidencial, a pesar, ¿verdad? Y hay que hacer el caveat. El resultado de esa elección no va a tener el efecto de nosotros poder tener participación en el colegio electoral o el Electoral College. Pero envié un mensaje y yo enviaría delegados de Electoral College el día después, allí a pedir. Luisa, me gusta como tú piensas. Bro. Elegante y radical a la misma vez. Y estamos hablando de, o sea, los políticos siempre van y miran encuestas. Esto no es una encuesta, esto va a ser una votación donde 2 millones de personas van a salir y van a votar por uno de los dos. Luisa, nos quedamos sin tiempo, pero gracias por venir. Espero que tenga una semana muy productiva, que tenga un fin de semana con tu familia. Igualmente. Y que se te logren todas las metas, siempre y cuando yo esté de acuerdo con ellas. Vamos allá. Haciéndole las dulces vacaciones a Leo Díaz mientras visita los Highlands de Irlanda, cuando va a Dublín, se da unos cuantos shots de whisky a nombre nuestro, janguea con Zulmita, le da todo el cariño y el tiempo que ella se merece por tolerarlo a él por tantos años. Así que les deseamos a ambos que pasen muy bien las vacaciones, pero estamos aquí asegurándonos que en Nación Z seguimos dando el programa. Recuerden, si están en Facebook viendo el programa, recuerden participar en los comentarios. Están escuchándolo en el app La Música, en la radio en Z93 y en cualquier otra de sus plataformas. Siempre
poniendo comentarios y cosas lindas. Estábamos hace una hora hablando con el director, el recién nombrado director de la Oficina de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico en Washington, Luis Daniel Dávila Perna. Nos estaba explicando cuál era la agenda que llevaba trabajando, qué era la agenda que él tenía hacia el futuro, y estamos comentando de varias dinámicas bien interesantes que se pueden estar dando hacia el futuro en términos de la relación de Puerto Rico con el gobierno federal y otros programas. Algo que él comentó que yo no lo tenía presente, me sorprendió a mí escucharlo, más allá de que le gusten tanto las canoitas como almuerzo, es que en Puerto Rico en el 2024, cuando vayamos a la elección, va a haber una papeleta, una cuarta papeleta, donde los puertorriqueños van a votar por el candidato de su preferencia para la presidencia de los Estados Unidos, aunque eso pues obviamente no tendrá efecto en términos de impactar el colegio electoral o ser contabilizados para propósito de elegir un presidente, pero creo, y es el mensaje que entendí de lo que decía Luisda, que era que, ojo, porque las presunciones electorales que siempre mucha gente en Estados Unidos ha tenido sobre cómo Puerto Rico votaría para el presidente de los Estados Unidos, o para un senador o para un congresista, se pueden ver trastocadas en la medida que, por ejemplo, Puerto Rico de momento envíe un platanal de votos a favor de un partido republicano o del mismo partido demócrata, etcétera. Y eso va a tener, yo creo que va a tener consecuencias tanto previsibles como imprevisibles. En el tema de esto, y lo uso y lo comento porque creo que es pie forzado a lo que tenemos que considerar probablemente la noticia más importante política de lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos y afecta a Puerto Rico. O sea, Estados Unidos no es otro lugar, no es, está separado, claro, por Big Blue Ocean, como decía Trump, pero tiene un significado grande para Puerto Rico y es que entre hoy o mañana, no entiendo bien el proceso, pero en algún momento, luego de que un gran jurado en el estado de Nueva York, entiendes, un gran jurado estatal, no un gran jurado federal, entonces solamente el estado de Nueva York, le bajara aproximadamente 30 acusaciones a Donald Trump, presumiblemente relacionadas con unos pagos que se le hicieron a una actriz pornográfica que se llama, el nombre de escena es Stormy Daniels, no conozco el nombre de nacimiento, ¿verdad? Y que esté en el certificado de nacimiento, pero Stormy Daniels alegadamente se le hacen unos pagos como el concepto era que le estaban pagando para comprarle la historia. Lo que la Fiscalía de Nueva York está alegadamente presentando es que no, eso no fue solamente para comprarle la historia, esto fue un subterfugio, esto fue una trampa, esto fue un engaño para hacerle un pago a ella para que se calle la boca y que ese pago estaba relacionado a la campaña para la presidencia de Donald Trump y como ese pago no se reportó adecuadamente en los informes financieros de la campaña, eso se entiende que es un pago ilegal y que ese pago ilegal atado con una ley rara y oscura del estado de Nueva York que nunca se ha implementado, entonces están acusando al presidente Trump y el gran jurado bajo esas acusaciones, aunque todavía no se han publicado. El presidente Trump indica entonces que entiende que esto es una persecución política, de que él va a dar frente, de que él está, la razón que a él lo están atacando es porque quieren atacar a todos sus seguidores, quieren quieren afectar sus vidas, sus trabajos, quieren imponerle una agenda social y económica que ellos no están de acuerdo y que él, como es el único que está en el medio parando ese asalto, pues a él lo están persiguiendo. Y entonces él dice, vamos a ir a Nueva York, nos vamos a enfrentar allí, vamos a causar un circo, un revolú y a ver cómo pasa la cosa. Otras personas dentro del Partido Republicano, otros líderes incluso, entiéndase el gobernador DeSantis, entiéndase un candidato republicano que quizás no lo conocemos muy bien ahora mismo, pero está haciendo mucho ruido en las redes sociales republicanas, que es un señor que se llama Vivek Ramaswamy, no sé si lo pronuncié bien, pero pues yo no soy hindú, pero ese es su nombre, estoy tratando de hacerlo. Tú tienes también varios legisladores a nivel federal, varios gobernadores y legisladores a nivel estatal diciendo esto es claramente persecución política
Y la razón que ellos están diciendo esto es que la ley que se está utilizando para esta acusación, primero, es de bien rara utilización en la historia de Nueva York. O sea, aquí no estamos hablando de una acusación que se ha visto 37,000 veces contra 47 personajes diferentes de todos los partidos. Esto se está tomando en particular con Trump. Segundo, el gobierno federal en un momento, uno de los distritos de Fiscalía Federal había revisado estas alegaciones y había determinado de que aquí no tenemos por dónde enganchar el caso, así que lo vamos a dejar ir. El mismo estado de Nueva York, la fiscalía que estaba llevando el caso originalmente, se había negado a presentar la acusación al gran jurado. Los fiscales que estaban haciendo la investigación renuncian y en una ruptura dramática con el procedimiento y con la confidencialidad que típicamente arropa estos procesos, empiezan a hacer declaraciones públicas de que el fiscal no se atreve a meterle mano a Trump y el fiscal, pues eventualmente ante la presión pública, sucumbe y presenta su acusación. Porque yo creo que esto es tan importante y yo creo que ustedes allá afuera en la audiencia, estén en Florida, estén en Texas, estén en Puerto Rico, estén donde sea que nos están escuchando, tienen que prestarle atención. Y hay una diferencia bien grande, dramática, entre la política, entre oponentes ideológicos, entre oponentes de una visión de qué es lo que es la acción correcta versus lo que es una política de revancha, una política de venganza, de que yo me tengo que sentar en la silla, yo tengo que ganar el puesto, porque de lo contrario a mí me van a destruir. Así que cuando yo me siente en esa silla, yo tengo que pasarle la aplanadora a todo el mundo que esté de frente. Y hasta cierto punto en Estados Unidos, después de la guerra civil y luego de las peleas progresistas que se paralizan en esencia por la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, esa no era la dinámica. Y lo más similar que se había vivido, pues había sido la pelea por los derechos civiles y el activismo que se dio en los años 60 para darle justicia civil y social a los negros, a las mujeres, a personas. Pero era una cuestión de reconocer un grupo que por X o Y razón tradicionalmente había sido desventajado o atendido de una manera discriminatoria ante la ley y ante el sector privado. Eso es bien diferente a decir, tenemos que ganar porque tenemos que destruir al otro. Y esa ha sido, desafortunadamente, yo creo, la política que hemos vivido en Puerto Rico por mucho tiempo. Creo que ahora, por varias dinámicas, eso se está empezando a descongelar en Puerto Rico. Pero yo les hago la siguiente anécdota. Cuando yo estudié literatura en Boston y siempre me ha gustado mucho la política de Puerto Rico y los temas de administración pública y siempre lo he encontrado bien fascinante. Y aunque yo creo que no soy no tengo el mejor pulso, ¿verdad?, sobre el sentimiento político en la isla, creo que tengo algún nivel de sensibilidad, lo que yo pienso que la mayoría de la gente está sintiendo o está opinando sobre ciertos temas en Puerto Rico. Pero en Estados Unidos yo nunca la entendía, ¿verdad? Porque no obstante que a mí me crió una abuelita americana que me enseñó muy buen inglés, que me enseñó un montón de cosas bien chulas y mucha historia y la pasión por leer en inglés y todo. Simple y sencillamente yo no me sentía que yo entendía la política federal de allá, ¿verdad? Y lo encontraba eso fascinante. Y hubo un momento, y cuando yo estaba en Boston estudiando mi bachillerato, y yo escuchaba todos estos cuentos que hice de Bush y esto, y decía, mano, yo no sé, el presidente para mí parece súper bueno. Y yo me iba por la corriente. Y cuando venía Obama, yo, pues, mano, Obama suena súper bueno y no iba por la corriente. No entendía las diferencias entre ellos. Y de momento, no puedo precisar en qué momento ocurre, pero me empieza a hacer clic cuando escucho en los canales nacionales las peleas entre los políticos y empiezo a entenderlo mejor y empiezo a poder hasta incluso predecir algunas reacciones. Y yo me estoy preguntando, ¿por qué? Y yo digo, anda pa'l carajo. Esta gente no entiende el riesgo al cual están guiando. Es que ellos se están padeciendo más a nosotros, ¿verdad? La política de ellos, la pelea entre los demócratas y los republicanos y que si este grupo y que si este otro grupo, se está pareciendo más al fratricidio y a la destrucción, a la guerra civil fría que nosotros vivimos en Puerto Rico en la época de los 80, que se detuvo hasta cierto punto en los 90, porque Pedro Rosselló fue un gobernador tan exitoso en términos de sus victorias políticas, pero que después comenzaron de nuevo en los 2000 y es lo que nos llevó a este revolú en el cual hemos estado tratando de desenmarañarnos por los últimos años. Entonces,
Si eso éramos nosotros, en una isla 100 por 35, con apenas 4 millones de gallos, estos tipos tienen misiles nucleares. ¿Me entiendes? Estos tipos tienen el tesoro del mundo entero en una bóveda en Nueva York. Que se convierta esa política en esta dinámica revanchista. Oye, y uno puede vivir apasionado sobre los temas. Yo no estoy negando la pasión. Yo soy una persona apasionada. Pero ojo que tú tienes que siempre reconocer que la persona que está en el otro lado de la mesa no es el comisario ruso ni es el invasor de Alemania. O sea, son tu gente. Así que tienen que prestarle atención a este tema, no para entretenerse con el morbo y para hablar basofia de X o Y, sea del presidente Biden o sea del presidente Trump. Es porque si esto se convierte en una política puramente revanchista, donde se utilizan los aparatos del Estado, como se han estado ya utilizando, para perseguir a oponentes políticos, esto es un cambio dramático en la política norteamericana y era un cambio, eran unos eventos que aunque se sabe que ocurrían, era siempre por lo bajo, ¿verdad? Y eso va a afectar entonces la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos a nivel del gobierno federal, porque cuando se da esa dinámica, y yo creo que son muchas organizaciones en Puerto Rico que pueden decir lo siguiente, no se acepta neutralidad. Cuando tú vas a X político y te dicen, mira, yo necesito esta ayuda, te dice, ¿con quién tú estás? ¿Con cuál lado? ¿De cuál equipo tú eres? ¿Cuál es la camisa que tú te pones, caballo? Y ahí entonces que los huevos se van a poner a peseta de verla en esta isla y vamos a tener que pensar bien cómo nos movemos. Esa es la importancia de lo que está pasando con el presidente Trump. Obviamente, aparte de pues, todos los detalles más entretenidos y macabros sobre cómo le pagaron a una actriz porno por haber tenido relaciones extramaritales con un presidente que siempre admitió ser un mujeriego. En otro tema, y quizás un poquito relacionado a ese último punto, mira, tenemos el secretario de Salud, salió citado en primera hora, y esto es un poquito de continuación de lo que ocurrió la semana pasada con este tema del reto demográfico y de la baja natalidad en Puerto Rico y de la pérdida poblacional, y la cita que le adjudican al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, pero creo que claramente hubo un poquito de creatividad en la manera que se dividían las palabras, era que decía, las mujeres no quieren parir, tenemos un problema. Y pues más allá de el tono jocoso que le dio primera hora a esa edición, y yo mira, yo estaba escuchando a Saudi el viernes pasado con Jorge Colbert y yo era que me orinaba encima de la risa cuando ella hablaba del tema. En Puerto Rico, en efecto, tenemos una crisis demográfica. ¿Y por qué tenemos una crisis demográfica? Porque en Puerto Rico, desde aproximadamente el 2012 para acá, entra en un ciclo donde el 2% de la población, o un poquito menos, se iba de la isla año tras año. Añádele a eso, que es la parte crucial de lo que se está hablando ahora, que en un momento no solamente era que las personas se iban, ¿verdad? Porque en los 50, aquí se iba un montón de gente para Nueva York, para Boston, para Pensilvania, para Chicago. En esa época es que comienzan los puertorriqueños a llegar a Florida. Los puertorriqueños se iban a Hawái. Habían oficinas en el Departamento del Trabajo que su único rol era vigilar para dónde es que se iban agricultores puertorriqueños a trabajar por temporada y después volvían, ¿verdad? Así que eso no es nada nuevo y es la naturaleza de cualquier isla. La gente se va a montar un avión a buscar oportunidades que quizás no consiguen aquí y a Dios que los bendiga porque se merecen poder trabajar y poder ganarse la vida como ellos quieran. Lo que ha cambiado la dinámica, y esto no es Puerto Rico solamente, es la baja en la tasa de natalidad. ¿Qué significa la tasa de natalidad? Ese es el número de bebés que nacen todos los años, en neto, ¿verdad? Porque desafortunadamente siempre hay tragedias donde un bebé, aunque nace, no por alguna condición de salud, no llega. Y esa tasa de natalidad, ¿cuántos bebés están naciendo todos los años? En Puerto Rico, de momento, es más bajita que la tasa de mortalidad. Entiéndase cuántos adultos están falleciendo. ¿Qué significa eso? Que si yo cojo a Puerto Rico y yo cierro todos los aeropuertos, y yo cierro todos los puertos, y yo pongo muralla alrededor de toda la isla para que aquí no pueda salir nadie,
No puede salir nadie. Lo único que puede hacer es tirarnos cosas, pero nadie puede salir de aquí. Todavía la población va a empezar a bajar. Y eso es dramático. Y el asunto que no es solamente en Puerto Rico, es que se está viendo una dinámica bien similar a nivel de los Estados Unidos. Se está viendo en muchos estados. Se está viendo a nivel de Europa. Esto lleva pasando en Japón hace mucho tiempo también. China, con una de las poblaciones más altas del mundo, más de 1 billón de chinos, está también enfrentando un reto demográfico. Y creo que la diferencia, ¿verdad? Cuando tú hablas de China es que, ok, pues ellos tienen un reto demográfico, son todavía unos cuantos billones de chinos alrededor del mundo, nosotros no, nosotros somos 8 millones y en la isla somos 3, apenas, ¿verdad? Y el asunto es que yo no creo que uno puede tratar de encajonar esto en cuál es el tema de preferencia de uno y ahí dejarlo ir. Por ejemplo, si uno dice, no, la razón que en Puerto Rico hay una baja natalidad es porque en Puerto Rico las condiciones económicas están difíciles y las escuelas públicas son malas y el sistema de salud es problemático y pues como las condiciones son malas, pues entonces la gente decide no tener bebé. Pues si fuera por esa lógica, países que han tenido guerras civiles, que tienen una extrema pobreza, que tienen cero acceso a casi servicios de salud, pues en teoría estos países debieron haberse suicidado hace tiempo, que no existirían, ¿verdad? Pero no, esos países sí tienen tasas de natalidad y están en crecimiento. No obstante, muchas veces guerras violentas civiles e invasiones, ¿verdad? Por ejemplo, tú ves lo que está pasando en Haití, tú ves lo que está pasando en algunos países africanos. Esa gente se sigue reproduciendo. Así que no es una cuestión solamente económica, aunque claramente eso afecta, ¿verdad? Porque los puertorriqueños que se mudan de Puerto Rico hacia los estados continentales, allá sí pues tienen mejores oportunidades económicas y ahí sí montan familia. Pero es dentro de una dinámica de todos los Estados Unidos en general, donde allá sí también están perdiendo población. También tratan de decir de que un tema lo tratan de individualizar como si fuera una cuestión de que pues es que las mujeres no quieren o lo que sea. Y creo que eso, primero, le pone demasiado carga a una sola parte de la ecuación, ¿verdad? Porque para hacer un bebé se necesitan 2 y hay un macho que de alguna manera u otra va a inseminar, ¿verdad? Y esa persona, si es en una pareja, es una parte estructural de la pareja y de la economía doméstica. Que no es solamente una persona la que decide esto. Yo ¿sabes cómo yo corregiría esto? Yo diría lo siguiente. La cultura no quiere que tengamos bebé y eso es un problema. Porque hemos caído en unas dinámicas de mercado, en unas dinámicas culturales, en unas dinámicas ideológicas, donde por alguna razón nadie hace el argumento pleno de que toda civilización debe continuarse. Tener un bebé o tener varios bebés, ciertamente a nivel individual, es una decisión individual. Y si alguien quiere o no quiere, eso se respeta. Si alguien quiere aplazar la decisión porque quiere enfocarse en su juventud en otras cosas, eso se respeta. Pero cuando hablamos ya a nivel macro de nuestra civilización entera, de la manera que los puertorriqueños van a continuar caminando sobre la tierra, ¿verdad? Y sobre el globo terráqueo, pues ahí no hay debate. Hay que tener más bebés, hay que tener más niños, hay que tener eso. Y nuestra cultura no quiere enfrentar pues los retos, sean económicos, sean ideológicos o sean sociales, de por qué adultos en edad plenamente reproductiva que tienen acceso a ciertos medios que son la envidia del resto del mundo, no se quieren reproducir. Vamos para la pausa. Y entonces, esa discusión lo digo porque cuando yo era un joven abogado, cuando yo estaba en universidad, cuando yo estaba en high school, el tema de que parte de tu rol como proyecto de vida es encontrar una buena pareja cuando son adultos, tener una buena relación sentimental, con buena comunicación, con algún tipo de arreglo entre ambos de cómo van a traerle recursos a la casa y que incluso puedas tener una familia y reproducirse y tener aportación a la natalidad de la isla. Eso era como hablar de Júpiter, eso no se hablaba. Y le estamos diciendo a toda una generación que la mejor expresión que van a tener en sus vidas es ser consumerista
ir a un concierto. Oye, el concierto está chulísimo. En este canal auspiciamos uno de los más grandes de todo Puerto Rico, ¿verdad? Pero no estamos incluyendo el tema de misión de vida, de que tu rol en la vida no es solamente ser un consumidor de bienes y de servicios y de expresar cuáles son tus sueños internos o de ir a tomarte selfies en Croacia frente al lugar donde filman Game of Thrones, ¿verdad? Pero esa es la parte, más allá de que cualquier incentivo, vamos a ponerlo de esta manera, que hay que mejorar la escuela, definitivamente. De que hay que mejorar los hospitales, definitivamente. De que hay que proveer seguridad pública, definitivamente. Pero eso hay que hacerlo como price of admission. Eso es lo básico. O sea, si no vamos a hacer eso, no tenemos más nada que hacer en la política, ¿verdad? Pero en el asunto de cómo vamos a continuar esta civilización puertorriqueña que hemos construido después de medio milenio de intentarlo, pues eso tiene que ser un asunto de la cultura, de nosotros como adultos, decir, esta es la expectativa de todos nosotros juntos, de seguir la tribu para adelante, porque lo contrario, vamos a terminar siendo una nota al calce en la historia del Caribe, donde cuando en 100 años los muchachos en la República Dominicana o en Jamaica o en Cuba o en donde sea estén leyendo sobre Puerto Rico, dirán que en el Caribe hubo hace una vez una isla bien chévere que tenían buenos artistas y cantantes que duraron hasta X años y después decidieron desaparecer sobre la faz de la tierra porque no querían tener más bebés, como son los ositos panda en China, ¿verdad? Y eso yo no creo que es lo que nosotros aspiramos para nuestra isla, no es lo que aspiramos para nuestra civilización. Nosotros queremos seguir para adelante y queremos que todos los proyectos políticos y sociales que hemos estado trabajando podamos continuarlos mirando hacia el futuro, no solamente en los próximos 10 a 15 años, cuando de momento no hayan escuelas porque no hay estudiantes, ¿verdad? Así que ese enfoque le invito a todo el mundo que lo evalúe, que lo considere, dejen comentarios en la página de Facebook o en su aplicación favorita y nos vamos para la pausa, volvemos después. Del Partido Popular, como si fuera el mismo Partido Popular hegemónico, con autoridad total, plena y absoluta sobre el gobierno de Puerto Rico que tuvo ese partido desde la época de los años 40 hasta aproximadamente los años 60, ¿verdad? Pero ese partido cambió. Si tú le vienes a hablar dentro del Partido Popular sobre, pues, Muñoz dijo XYZ, alguien debería pararse y gritar, "Do you know what time it is?" Y nosotros en el movimiento estadista tenemos que hacer lo mismo. Nosotros ya no es una mera pregunta de quién va a ganar la elección, porque la llevamos ganando. La pregunta no es si vamos a poder convencer a la mayoría de los puertorriqueños de que voten la estadidad. Ya ocurrió. Ocurrió en el 2020, ocurrió hasta cierto punto en el 2017, ocurrió hasta cierto punto en el 2012. O sea, nosotros literalmente ganamos el debate y todavía hablamos como si no. Y hablamos de que no, porque los números, que si el pueblo, el Beato Pueblo, yo quisiera saber si el Beato Pueblo escribe un ensayo para darnos todas sus conclusiones, ¿verdad? Porque todo lo que yo sé hasta ahora es que al final del día hay 2 días al año donde se vota cada cuatrenio y ahí se determina lo que quiere el pueblo o no quiere el pueblo sobre una persona en particular. No envían un ensayo ni una tesis doctoral sobre el tema. Les voy a hacer el recuento. Desde la época de Carlos Romero Barceló, desde el 1993, el PNP ha tenido un comisionado residente electo, excepto los 4 años de Aníbal Acevedo Vilá. Eso es casi 30 años, ¿verdad? Gobernador PNP han habido desde el 2000, desde los últimos 16 años, hemos tenido 12 años de gobernador PNP. Si contamos la época de Pedro Rosselló y contabilizamos a Sila y Aníbal, 20 de 36. El Tribunal Supremo actual, la mayoría de los jueces asociados fueron nombrados por políticos electos del PNP. Y la legislatura ha sido dominada por el PNP por 20 de 36 años. Y, como dijo ahorita, la estadidad como opción descolonizadora y como el último manoplazo en la mesa de la discusión del estatus, ganó sin duda alguna en el 2020 y tuvo victoria importante en el 2012, en el 2017 y anterior a eso también. ¿A qué es lo que voy? Nosotros tenemos que analizar en el movimiento estadista el 2024 no como una mera victoria electoral de que gane fulano o mengano como candidato. Tiene que verse como la posibilidad
de que el movimiento establezca hegemonía tanto gubernamental como discursiva sobre los asuntos neurálgicos de nuestro gobierno y nuestra vida en común. Y va más allá que simplemente decir yo caigo mejor. Va mucho más allá que decir yo caigo mejor. Y obviamente los políticos tienen que ser tácticos y estratégicos, ¿verdad? El político destruye con los detalles y gana con generalidades. Esa es la naturaleza. Así que no lo cojan como que estoy diciendo de alguna manera, estoy haciendo una crítica puntual. Simplemente lo que estoy comentando es que ante un escenario como este, donde vamos a tener el reto de a menos que, ¿verdad?, pasen muchas otras cosas que siempre pueden pasar. En el 2019 yo juraba de que yo iba a seguir siendo agente fiscal del gobierno hasta el 2020, ¿verdad? y el mundo cambió de la historia. Pero hay que ir pensando que nuestro reto, si va todo bien, no va a ser ganar elecciones, va a ser gobernar y va a ser ejecutar una ambición que va mucho más allá. Eso es un reto, sí. La estadidad no es necesariamente sola, la estadidad es un ideal en el sentido que políticamente hablando sirve como tierra prometida, pero a la misma vez es la puerta por donde entramos al futuro Puerto Rico que de verdad queremos. Porque si lo que vamos a hacer es ser Estado para quedarnos igual, pues es un ejercicio fallido, es un ejercicio que se perdió la oportunidad. El punto que queremos llegar ahí es para mejorar las cosas, es para tener una ambición más amplia, es para participar en la gobernanza de la potencia y el imperio mundial más grande desde la época de los freaking romanos, ¿verdad? Así que esa es la ambición que tenemos que pensar, porque como decía Bane en la película de Batman con Christian Bale, victory has defeated you. Y nosotros tenemos que evitar que nuestra propia victoria política sea una derrota ideológica. Que la victoria política tiene que viabilizar algo, tiene que viabilizar una agenda, tiene que viabilizar una visión, una propuesta del futuro para que la gente se pare de montar un avión e irse para el diablo. O sea, esa es la parte que simplemente decir, pues que yo caigo mejor, yo tengo los números. O sea, ya hablé con un par de gente, los alcaldes me vaquean, they love me. Necesitamos más. Y eso se lo necesitamos más del gobernador actual, necesitamos más de la comisionada, necesitamos más de todos los delegados, necesitamos más de nuestro representante en la legislatura, porque no se puede permitir que en este momento donde estamos tan cerca de dar ya el cope final y poder viabilizar lo que generaciones enteras llevan peleando por tantos años, nos caigamos en quién cae mejor. Porque confíen que eso se va bien rápido, ¿verdad? Así que tomo también la entrevista de la comisionada residente como pie forzado para analizar unas expresiones que hicieron los senadores Lindsey Graham, Rick Scott y Marco Rubio sobre el tema de la estadidad en Puerto Rico. José Delgado le hago un consejo a todo político u oficial de gobierno que haga una entrevista con José Delgado. Si él te pregunta por un tema de Washington, presume que él ya le preguntó a 5 personas algo para contradecirte lo que sea que tú vayas a decir. Así que esto es un poquito estratégico porque uno puede pensar lo que quiera del caballero, pero el tipo sabe hacer su trabajo y sabe cuando él siente que tiene que minar algo, lo va a minar hasta el ñu. Y ellos hablaban, lo estaba discutiendo con Luis Daniel Dávila Perna, el nuevo director de la Oficina de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico en Washington, de que ellos hablaban de que Puerto Rico pues se tiene que enfocar en su tema económico, tiene que bregar con la quiebra, tiene que bregar con la Junta. Jennifer González José Delgado le hace estas mismas preguntas y en este sentido yo creo que ella contestó bien, ¿verdad? De que ella entendía, mira, si es por cuestión de la Junta, yo creo que ya el 80% de todo el trabajo de esa ley ya se acabó. Y lo que decían los senadores, bueno, sí, la estadía es cool, pero que se enfoquen también en su economía y en sus cosas. Y aquí es la parte clave. Cuando alguien allá afuera diga eso, le tienes que matar el talking point, porque ese es el talking point de los bonistas del 2016, del gobierno en quiebra, del gobierno que no tiene dinero. Ese es el talking point del 2017. Sí, no, o sea, la estadía es importante, pero tienen que reconstruir después del huracán. Han sido 2 huracanes, los terremotos, la 7ª plaga del apocalipsis cuando la abran en Puerto Rico, en el yunque. O sea, aquí siempre va a haber una razón, ¿verdad?
Pero el talking point tienes que matarlo y decir clara y contundentemente que, señores, ya por ejemplo, Puerto Rico lleva 2 años fuera de la quiebra. Y tú escuchas todavía políticos puertorriqueños decir, no, que nosotros debemos 70,000 millones. No, eso ya no es verdad. Ya el problema que tenemos a veces es que Paquito recauda más de lo que proyectó. Y entonces, ¿qué hacemos con el dinero? Porque la Junta negoció un plan con unas uniones que lo repartían bonos. En vez de reinvertirse en bajar la luz, en bajar el IBU, o hacer otra cosa que el proceso democrático quiere hacer. No, la Junta ya lo negoció para afuera, ¿verdad? Hablamos del asunto económico. Mira, la tasa de participación laboral y el desempleo en Puerto Rico podría mejorar dramáticamente. Pero yo les puedo asegurar que si a mí en el 2017, cuando yo vi los primeros informes económicos internos del gobierno, me decían que la tasa de participación laboral iba a estar donde está hoy y que el desempleo iba a bajar a donde bajó hoy, yo te diría que tú estás hablando de Júpiter. Yo diría, eso no va a pasar en tan poco tiempo, pero pasó. Aquí se publicó recientemente un artículo en el foro digital News is My Business, donde hablaban de que la apertura de negocios cuentapropistas aumentó, yo creo que como 5% de un año para otro. De un año para otro. O sea, las cosas están hasta cierto punto mejorando o van en una vía de crecimiento. Claro, muchos de nosotros, que o éramos chiquitos, éramos adultos en la década de los 90, tenemos una visión nostálgica de cuando, entre las comillas, las cosas iban bien. Pero incluso el desempleo hoy es más bajito que el que hubo en los años de gloria de los 90. Más bajito que el de los 80. Es más bajito que cuando estaban las 9.36. O sea, las cosas en efecto están mejorando y necesitamos cambiarnos el chip de pesimismo autoflagelante destructivo para poder convertirnos en los cheerleaders de nuestra propia isla y nuestra propia causa y poder ir, y esto es una invitación, sea la comisionada, sea el gobernador, sean los delegados extendidos, sean los delegados como tal, que cuando te traigan ese tema, dices, espera, pero es que ya yo estoy poniendo la casa en orden, caballo, ¿de qué tú hablas? Boom, preparen un fact sheet, preparen un one pager, algo así de 10 bullets que tú puedes decir, salimos de la quiebra, desempleo en tanto, tasa laboral en tanto, recaudo en tanto, negocios nuevos en tanto. Ya, ¿qué más tú quieres? Que freaking cubra el yunque en oro antes que tú puedas sentirte que aquí han estado mejorando las cosas. Te vamos a bañar el yunque en oro para que todo el mundo se sienta que está viendo algo brillando. No, esa parte es crítica para poder contrarrestar los argumentos estratégicos, los argumentos más tácticos de duérmete nene, de algunos de estos políticos, para entonces enfrentarnos a los verdaderos gigantes de la llanura, que son los comentarios como los del senador Lindsey Graham, donde el caballero dice, yo nunca voy a apoyar la estadía para Puerto Rico porque eso le reduce el poder a South Carolina. Él no está hablando de que le caen mal los puertorriqueños. Él no está hablando de que piensa que no merecemos justicia social. Él no está diciendo que no merecemos ayuda. Él no está diciendo nada de eso. Él está diciendo, yo soy un egoísta y yo tengo que defender a los míos. Y los míos les conviene que los tuyos no estén sentados ahí. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Esa es mi postura. Eso es más difícil porque como tú eres con una persona tan descaradamente transparente en un tema como ese, ¿verdad? Y ahí es donde es crítico este fact sheet, esa hoja de ruta o ese resumen que yo digo que tenemos que empezar a poner junto para argumentar cuánto hemos progresado, no obstante lo que nos queda por progresar. Porque cuando tú puedes presentarte como un adulto en la mesa, como un grupo de ciudadanos que ya tienen sus cosas en orden, que están cuadrando sus problemas, que tienen estrategias para enfrentar esos problemas, ese argumento del Lindsey Graham de la vida se va desvaneciendo. Porque entonces te ves como lo que eres, un mala leche. Es un mala leche. Es un tipo que no le gusta, que llegó un tipo nuevo al barrio y que el tipo se ve bien y el tipo está todo el mundo hablando con él y todo el mundo le cae súper bien y dice, siéntate aquí en la mesa. Y es un egoísta mala leche. Si no tenemos los planteamientos bien elaborados, bien argumentados y bien estructurados, nos vamos a chupar un limber.
porque contra el poder no provee lo que no se le exija. El poder no opera con la moralidad básica de salón hogar que nos han metido a nosotros en la cabeza como si todos fuéramos niños de kinder. El poder es burdo, el poder es grosero y el poder lo utiliza el que lo tiene, y lo utiliza o lo pierde. Y el senador Lindsey Graham lo está utilizando en estos momentos y tenemos que venir con un marrón mucho más grande para poder martillar el argumento nuestro de que no solamente es que no lo merecemos, no es solamente que es justo, es que también lo exigimos porque lo podemos pagar, porque nos toca, porque somos socios del negocio y nosotros traemos algo a la mesa y que es mayor de lo que nos estamos llevando del banquete. Y esa es la parte crucial de lo que yo siempre he dicho en este programa cuando lo hablo con Leo, de que no veamos el asunto de la estadidad como meramente fondos federales, chavitos para nosotros, todo va a estar lindo y bello, sino que es un llamado a la responsabilidad de cogobernar esa nación, de ser socios de negocio en esa nación, de participar de una civilización que domina no solamente el mundo, sino que probablemente va a estar dominándolo por mucho tiempo. Y eso es una responsabilidad para nosotros a la misma vez que una oportunidad. ¿Tengo tiempo? Bueno, dicho eso, un tema que tocó Leo la semana pasada y que creo que es importante seguir, por lo menos tocar unos puntos adicionales, es la retirada del nombramiento de la ex procuradora de la mujer, que el viernes o el jueves el gobernador tuvo que retirar su nombramiento. Ella se indicó que fue a pedido de la misma nombrada o nominada, porque en la legislatura, ella, en el Senado, mejor dicho, no contaba con los votos. No contaba con los votos del Partido Nuevo Progresista, no contaba con los votos del Partido Popular y no iba a contar con los votos de Joan Rodríguez Bebé del Proyecto de Dignidad, y entre lo que quedaba o los que pudieran zafarse de sus respectivos caucus, pues no iba a poder ser confirmada y asumir el cargo. Esto, primero, tengo que decirles que aunque yo no estaba a favor de la nominación, obviamente yo conozco muy bien la incomodidad y lo penoso que puede ser pasar por un proceso donde recibe un rechazo a colmo ambiguo y a todo color en público. Y yo nunca pensé que ella era una persona mala, nunca pensé que era una persona no profesional, no pensé que era una persona que no merecía cierta deferencia, pero en la política hay política, y en la política tienes que entender las cosas como no solamente quisieras que sean, sino como son. Ese es el realismo político, que hasta cierto punto tenemos que, todos que estamos en este juego o que estamos en la discusión pública, tenemos que saber ponernos ese sombrero y analizar las cosas no como quisiéramos, sino como son y lo que representan para cómo son las cosas hacia el futuro. Yo no creía o yo no pensaba, y de hecho vi la entrevista que le había hecho Leo en el programa aquí hace muchas semanas, y les tengo que admitir que ella la encontraba una persona que me impresionó, pero yo no pensaba que iba a ser útil su confirmación desde el punto de vista político del PNP en el poder. Y la razón que lo pensaba no tiene nada que ver, porque yo sé que yo tenía amigos que habían tomado una postura dura sobre el tema por el Ricky renuncia y porque ella había hecho expresiones públicas en un momento. Mira, a mí, si fuera por no hablar con gente que haya dicho Ricky renuncia o que haya hablado mal de mí en ese tiempo, pues señores, yo tendría que vivir en un closet y no podría hablar con nadie. Porque la realidad del caso es que en esos meses todo el mundo se llenó la boca con nosotros. Todo el mundo nos flageló en la plaza pública, metafóricamente hablando, y estoy seguro que un buen número de personas, si le daban la oportunidad para hacerlo, literalmente lo iban a hacer también. Así que todos nosotros, y eso incluye de todos los partidos estaban incluidos en ese barco, ¿verdad? Todo el mundo hizo escante con nosotros como si fuéramos piñatas. Y muchos nos tuvimos que ir de la isla por un tiempo, por asuntos de seguridad. Todos pasamos nuestro proceso y hoy en día pues estamos aquí. Pero hay que pasar página. No podemos seguir tratando de decir, porque pues fulano en hace 4 años
escribió XYZ en Instagram, como el resto de casi la población entera de Puerto Rico. No, pues ahora hay que pasar página. Hay que pasar página. Pero tampoco se puede olvidar. Y en ese sentido, si tú eliminas totalmente el asunto de lo que ella dijo sobre la administración en el 2019, la realidad en la política es que si yo sé que esta persona viene apoyada por unos grupos que son mis enemigos tradicionales, que no sueltan una oportunidad para caerte a malletazo, pues lo siento, puede ser bien chévere, pero yo estoy mirando a los que están detrás de ti y esos tipos nunca me han soltado el mirador de la cara, ¿verdad? Así que tú puedes tener todo, pero el error fue atarla a grupos que tradicionalmente han sido opositores políticos. No estoy hablando de cuestiones de simplemente de criterios, son opositores políticos del PNP y aliados de partidos o de movimientos que están en contra del PNP. Y cuando tú tienes esa situación, la fórmula se simplifica dramáticamente. Esto sin hablar, ¿verdad?, de unos señalamientos que hizo el senador Tomás Rivera Chats, que creo que también hizo, por ejemplo, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, que hizo Joan Rodríguez Bebé, que creo que eran más unos señalamientos, unos cuestionamientos que eran puntuales. Pues, ¿cuál había sido el trabajo de la nominada cuando dirigía o si continúa dirigiendo un hogar que recibía fondos públicos, o cuál era la postura particular de la nominada sobre ciertos temas que cada vez son más álgidos y son más controversiales? Eso es una cuestión aparte. Y confíen en mí que estuve en esto. Tú recibes esos planteamientos cada 15 minutos cuando tú estás sentado en la silla. Eso es lo que yo digo, el boring Tuesday morning. Ese es con eso es que tú te comes tu galletita y te tomas tu cafecito por la mañana. Son las 12 del día y a ti te han atacado 37 veces y tú todavía no, y ya cuando te acostumbras ni palpadeas sobre el tema. Pero la razón que lo traigo es porque en el Nuevo Día, y incluso la nominada, cuando le da expresiones a Mili Méndez sobre su retirada o su solicitud de retirar el nombramiento, habla de que aquí hubo violencia. Y a mí me entró un pánico, porque yo que soy una persona poco aparentemente iluminada, yo entendía que violencia es cuando alguien amenaza o activamente ataca tu integridad personal, física o tu propiedad. O está en una relación de algún tipo de intimidad y su grito o su expresión es de tal nivel y tal categoría que tú puedes sentirte genuinamente físicamente amenazado por la persona. Eso es violencia, ¿verdad? Estar en desacuerdo con alguien no es violencia. No es violencia. Pero tenemos que estar pendientes, porque lo que ocurre es que utilizan la frase, y esto está pasando mucho a nivel ya de los Estados Unidos en el inglés, donde tratamos de convertir los significados de la palabra para que si yo estoy en desacuerdo contigo y yo tengo los aparatos del poder y yo tengo monopolio sobre la discusión cultural de un territorio, yo puedo decir, no, cuando yo estoy en desacuerdo contigo, yo soy justo, pero si tú estás en desacuerdo conmigo, tú eres violento. Porque cuando yo te catalogo como violento, eso significa que yo puedo ejercer todas las herramientas de mi poder para someterte, ¿verdad? Porque nadie está en desacuerdo con que a la figura violenta tú la tienes que someter para que no sea un riesgo a la seguridad y a la integridad física de la persona y de la propiedad de un individuo. Pero hemos estado aquí tirando la palabra violencia. Y les quiero leer una cita que para mí me estuvo fascinante, porque habla del mismo escapulario y el mismo proceso engorroso de asumir un cargo político o de asumir un cargo público, sea o no electo, como si fuera problema o como si fuera culpa de la misma clase política y que más nadie tiene que ver con el tema, cuando la realidad del caso es que la fuerza que principalmente ha hecho que asumir esos cargos sea casi un sufrimiento no son los políticos. Lo siento, no lo son. Son los foros que le dan audiencia, que le permiten a las personas más oscuras dentro del mundo político a tener audiencia y a levantar una retórica peligrosa.
Le voy a leer la cita. Se necesita de un liderato legislativo respetuoso de los conocimientos basados en la experiencia y la evidencia. Por el contrario, a personas que han estado dispuestas a poner a un lado ocupaciones exitosas para servir al país desde cargos públicos, se le ha sometido a afrentas a su trayectoria y dignidad por políticos que viven del partidismo mientras el país espera por soluciones. Pues yo les voy a leer una versión levemente editada de ese párrafo. Se necesita de una prensa respetuosa de los conocimientos basados en la experiencia y la evidencia. Por el contrario, a personas que han estado dispuestas a poner a un lado ocupaciones exitosas para servir al país desde cargos públicos, se les ha sometido a afrentas a su trayectoria y dignidad por reporteros y sus jefes que viven del partidismo mientras el país espera por soluciones. Mucho cuidado tirando piedra en una casa de cristal. Y con eso, señores, nos vemos mañana.